Así que empecemos. Pasamos al libro de Salmos. El libro de Salmos es el más citado en el Nuevo Testamento que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Mucha gente en el Nuevo Testamento cita el libro de los Salmos. Jesús también lo citó. Y de los 150 salmos aquí, al menos 50 de ellos, 50 de ellos son citados en el Nuevo Testamento. De algunos de estos salmos, no sabemos quiénes son los autores. Al menos 70 de ellos fueron escritos por David, algunos por Asaf, otros por los hijos de Coré, unos pocos por Salomón, uno por Moisés, uno por un hombre llamado Etán, y la mayoría de los otros son desconocidos. En realidad, el libro de los Salmos está dividido en 5 libros. El primer libro es del Salmo 1 al Salmo 41. El segundo libro es del Salmo 42 al Salmo 72. El tercer libro es del Salmo 73 a Salmos 89. El cuarto libro es de Salmos 90 a Salmos 106. Y el quinto libro es de Salmos 107 a Salmos 150. Ahora, no podemos decir que cada libro tiene un tema diferente. Hay varios temas en cada uno de los libros. Pero muchos que han estudiado los Salmos a menudo comparan estos 5 libros de los Salmos con los primeros 5 libros de Moisés. Y hay una cierta similitud entre el primer libro de los Salmos y Génesis, entre el segundo libro de los Salmos y Éxodo, entre el tercer libro de los Salmos con Levítico, el cuarto libro de los Salmos con Números y el quinto libro de los Salmos con Deuteronomio. Por ejemplo, en el primer libro lee sobre la creación, en Salmos 8 y en Salmos 19, sobre el sol, la luna y las estrellas. Y hay muchos salmos en ese primer libro sobre el sufrimiento de un hombre piadoso que sufre a causa de otras personas que lo atribulan. Y clama a Dios por ayuda, recordándonos cómo José sufrió en el libro de Génesis, un hombre piadoso. Y el segundo libro tiene una similitud con Éxodo, en el sentido de que hay una serie de casos de personas oprimidas. En Salmos 42 al Salmo 44, que lloraron y clamaron por liberación. Y la liberación viene a través de Cristo, el novio y rey. En Salmos 45 y 72. El tercer libro, comenzando con el Salmo 73, los salmos del 73 al 89 tratan del templo. Asaf era una de las personas designadas como adorador en el templo. Por lo tanto, es muy similar a Levítico, que también tiene que ver con las ordenanzas del templo y las leyes de Dios. El cuarto comienza con el Salmo 90, escrito por Moisés en el desierto, y por lo tanto tiene relación con los peregrinajes de Israel mencionados en el libro de Números, y sobre el reinado de Cristo en el Salmo 99 al 106, cuando las peregrinaciones cesarán. Y del último libro
Podemos decir que Deuteronomio es la segunda ley. Y Salmo 119 trata de la ley de Dios. Y finalmente, terminando en las canciones de ascenso que conducen a Jerusalén, la tierra prometida para nosotros. Deuteronomio preparó el camino para que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida, la cual para ellos era Canaán. Así que de una manera amplia, allí tienes un pequeño resumen de todo el libro de los Salmos, pero no podemos decir que cada salmo trata de esto. Solo les quería dar una guía amplia. Así que obviamente no tendremos tiempo para repasar los 150 salmos, pero trataré de señalarles algunos de los salmos más importantes en cada sesión. Intentaremos cubrir los libros 1 y 2 en la primera sesión y el 3, 4 y 5 en la próxima sesión. El Salmo 1 es por supuesto un salmo muy conocido. Habla de cómo nuestra vida puede llegar a ser próspera si meditamos en la palabra de Dios. Básicamente el tema trata de el piadoso y el impío. Ese es el tema en Salmos 1. Una persona piadosa no sigue el consejo de los impíos, pero en contraste, él no solo se sienta y no hace nada. Muchas personas piadosas evitan el mal. Es como el demonio que fue expulsado. Pero como el corazón estaba limpio y vacío, ese demonio va y trae otros 7 demonios y lo habita de nuevo. Así que no es suficiente decir que no me detengo en el camino de los pecadores, ni me siento en la silla de los escarnecedores. En el verso 1. Entonces, ¿qué haces? Lleno mi corazón con la palabra de Dios. Medito en la ley del Señor día y noche, y entonces seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Este es un verso maravilloso. Y en la última parte del verso 3, y todo lo que hagamos prosperará. Vaya versículo. Me gustaría vivir una vida así, que cualquier cosa que haga, incluso en mi profesión secular, habrá bendición de Dios sobre la obra de mis manos. Habrá bendición de Dios sobre las palabras de mi boca. Dios quiere que vivamos de esta manera. Y si quieres vivir así, medita en la palabra de Dios todos los días. Tómatelo en serio. Piensa en ella. Deja que forme parte de tu vida. No tenemos que leerla todo el tiempo. Por ejemplo, desayunas por la mañana y tu cuerpo lo está digiriendo. Y luego almuerzas y tu cuerpo lo está digiriendo. Realmente el tiempo que pasas comiendo es muy poco. Suceden muchas cosas en el cuerpo que convierten ese alimento en sangre, carne y huesos. No es solo la digestión. Algo así tiene que suceder con la palabra de Dios. Tal vez por un momento leemos la palabra de Dios. Y aunque no estemos orando o no la estemos leyendo, estamos meditando en ella, hasta que finalmente se convierte en parte de nuestro sistema para guiarnos a hacer todo lo que hacemos en la vida, al igual que la comida que comemos. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Salmo 2, verso 4 al 7, es especialmente citado por Pedro en Hechos de los Apóstoles. El que se sienta en los cielos se ríe. Besen al Hijo, dice en el versículo 12. Es un salmo mesiánico del rey que fue rechazado. Dice en el verso 2, los reyes de la tierra se han puesto contra el Señor y su ungido, contra Jesús el Mesías. Y le dice a su hijo en el verso 7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y los quebrantarás con vara de hierro. Un día Él va a gobernar. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Bienaventurados los que confían en Él. El Salmo 3 es un salmo de una persona que está luchando y sufriendo, porque cada vez eran más los que le atribulaban. Tengo muchos enemigos, muchos se levantan contra mí. Este es un tema constante. Muchos de estos salmos fueron escritos por David cuando huía de Saúl. Este en particular fue escrito cuando huía de Absalón, su hijo. Señor, ¿cómo han aumentado los que me atribulan? Pero tú eres mi gloria, en el verso 3, y el que levanta mi cabeza.
Solemos cantar eso en coro. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabes que David cantó eso cuando huía de Absalón? Una cosa es sentarse cómodamente en una silla y decir, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero mira el contexto en el que lo dijo. Cuando huía de Absalón con tantos enemigos en su contra. Él dice, Señor, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Decir eso en tiempo de prueba es maravilloso. Así que muchos de estos salmos no fueron escritos en sillones o mientras se recostaban cómodamente. Muchos de estos salmos están escritos bajo presión. Por ejemplo, cuando David corría de cueva en cueva escondiéndose de Saúl o de Absalón por la persecución. Un salmo fue escrito cuando él casi fue asesinado por Aquis, el rey de Gad, y él tuvo que fingir ser un demente y Dios le salvó la vida. Lo que aprendemos aquí es que la inspiración de estas escrituras no salió de gente sentada en un lugar cómodo escribiendo una canción. Hoy en día hay personas que se sientan en algún lugar cómodo y escriben canciones de alguna situación, pero estas no fueron escritas así, fueron escritas bajo presión. Y lo mejor sale de nuestra vida cuando estamos bajo presión. Algunos de estos maravillosos salmos nunca habrían sido escritos, debes entenderlo, nunca habrían sido escritos si David no se hubiera enfrentado a la presión. ¿Tienes miedo a la presión? He descubierto que algunas de las más grandes lecciones que Dios me ha enseñado han sido en tiempos de presión. Así que no tengas miedo de la presión. Es a través de esa presión que Dios saca el ministerio de ti. Es como presionar el tubo de pasta de dientes. Si quieres que salga algo, tienes que apretarlo. Si no, no sale nada. Y Dios nos aprieta y nos presiona a través de otras personas para que su palabra salga a través de nuestras vidas. Y cuando más aprietas el tubo de pasta de dientes, ¿qué pasa? Más sale. Cuanta más presión y prueba hay sobre tu vida, más puede enriquecerse tu ministerio en las palabras que salen de tus labios. En Salmos capítulo 4, aquí, él dice una palabra maravillosa en el versículo 3. El Señor ha apartado para sí a los piadosos. Es un versículo maravilloso. Si eres piadoso, Dios te ha apartado para sí mismo. Tú no eres para el mundo, mi hermano y hermana. Deja que los demás creyentes vivan para el mundo, pero los que son piadosos han sido apartados por Dios para Él mismo. No eres para el mundo. Aquí también hay otro versículo maravilloso. Temblad y no pequéis. Este versículo es citado en Efesios capítulo 4. Airaos, pero no pequéis. Esta podría ser otra traducción de ese versículo. Cuando estés enojado, no peques. Pero el resto del versículo, por desgracia, no se cita en Efesios capítulo 4. Pero aquí hay un buen consejo para ti sobre lo que debes hacer cuando estás enojado. Y luego, ¿qué dice que debes hacer? Dice en el verso 4, ve y acuéstate en tu cama y quédate quieto por un rato. ¿No es ese un maravilloso consejo práctico? La próxima vez que te enojes, recuerda esta fácil referencia. La referencia 4:4. Salmos 4, verso 4. La Biblia dice que cuando estés enojado, debes acostarte en tu cama, tener comunión con Dios por un rato y quedarte quieto. No te pongas a dar vuelta en la cama, quédate quieto por un rato. Ese es el mejor consejo para la gente enojada. Si no puedes vencer por la gracia de Dios, lo mejor es que te acuestes en la cama hasta que aprendas a conseguir la gracia para vencer la ira sin acostarte en la cama. Y allí, cuando estés acostado en la cama, ofrece sacrificios de justicia. Alaba al Señor porque está en el trono y pon tu confianza en el Señor. No te enojes con la gente. Y te levantarás de esa cama y dirás, Señor, había ira en mi corazón, pero pusiste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Muy bien, en el Salmo 5. Tenemos que apresurarnos con esto. Ojalá pudiéramos tener más tiempo, pero tendríamos que pasar muchas más horas si vamos demasiado despacio. En Salmo 5 hay un maravilloso versículo. El verso 3 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. ¿Puedes poner eso en práctica en tu vida y decir, Señor,
De mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti. Y no miraré hacia abajo, no miraré a mi alrededor, miraré hacia arriba. Empieza tus mañanas de esa manera. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. En la última parte del verso 7, me postraré en tu santo templo con reverencia. El verso 11 dice que se alegren todos los que confían en ti, porque tú los defiendes. Tú los defiendes, Señor. Ahora vamos a Salmo 6. Dice, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí. Y dice a los obradores de iniquidad en el versículo 8, apartaos de mí, todos ustedes que hacen iniquidad. Él recibirá mi oración. Mis enemigos serán avergonzados en el verso 10. Muchas veces verás esto en los salmos. Los enemigos, la oración y Dios respondiendo. Vamos a Salmo 7. Aquí hay un versículo que dice, el versículo 3, oh Señor, si hay pecado en mis manos, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, entonces que mi enemigo me persiga. No debo hacer el mal a los demás. Es un pecado muy grave hacer el mal a los demás. El otro día mencioné que hay dos tipos de pecados. El pecado en que te haces daño a ti mismo y el pecado en el que haces daño a otras personas. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos piensan que fumar es más grave que chismear, pero no es así. Fumar es un pecado en el que te destruyes a ti mismo. El chisme no solo te destruye a ti mismo, sino que destruye a otra persona. ¿Cuántas personas creen que chismear y hablar mal de los demás es más grave que fumar o emborracharse? Nosotros no entendemos la gravedad de hacer el mal a los demás. Dice en el verso 11, Dios se indigna cada día contra el impío. Ahora vamos al Salmo 8. Aquí hay otro salmo mesiánico. Dice en el verso 4, que es el hombre para que te acuerdes de él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Esto se cita en Hebreos. Es una referencia a Jesús, habiendo tomado un lugar inferior a los ángeles, porque murió. Los ángeles no mueren. ¿Cómo Jesús llegó a ser un poco más inferior que los ángeles? Porque murió. Los ángeles no mueren, pero hoy lo has coronado de gloria y honor y has puesto todo bajo sus pies. Y en Hebreos dice que eso se refiere a Jesús, que tiene todo bajo sus pies, y nosotros somos su cuerpo. Nosotros también podemos tenerlo todo bajo nuestros pies. El verso 2 es lo que Jesús citó en el templo, cuando los niños estaban alabando al Señor y los fariseos estaban molestos con todo el ruido en el templo. A algunas personas no les gusta que la alabanza y la adoración sea ruidosa, pero a Jesús le gustaba. Y Jesús disfrutaba ver a aquellos niños gritando y alabando a Dios. Le recordaba el cielo. Pero los fariseos tenían la cara larga y pensaban que los niños no debían alabar al Señor. Y Jesús dijo, ¿no habéis leído en las Escrituras que en la boca de los niños has establecido fortaleza? ¿Por qué? Él se refería a alabar a Dios. Cuando empiezas a alabar a Dios, tienes fuerza para cerrar la boca del enemigo y el vengativo. En Salmos capítulo 8, verso 2. Maravilloso versículo. La manera de callar la boca del diablo es haciendo lo que hicieron aquellos niños en el templo, abriendo nuestra boca y alabando a Dios. Eso es lo que odia el diablo. Solo alaba al Señor. Oh Señor, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En Salmos 9 habla del remanente piadoso, el impío y su seguidor. Dice en el verso 3, cuando mis enemigos se vuelvan atrás, caerán en tu presencia, porque tú has sostenido mi causa. En el verso 4, el Señor será refugio para el oprimido. En el verso 9, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas. En el verso 10. Y en la última parte del verso 13 hay una representación de la resurrección. Tú que me levantarás de las puertas de la muerte. Una profecía de la resurrección. Salmos 10 trata del impío y la visión del hombre de fe.
Dice en el verso 4, el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Dice en el versículo 18, pero Dios es el que cuida de los huérfanos y de los oprimidos de la tierra, para que los hombres malvados del mundo no los opriman ni los aterroricen más. En Salmos 11, de nuevo, trata sobre los impíos y los justos. Y dice en el versículo 5, este es un versículo muy interesante. El Señor prueba a los justos, pero el impío y el que ama la violencia, su alma lo aborrece. Ahora, él está contrastando al justo y al impío. Así que cuando dice que Dios odia a los impíos, debería decir que él ama a los justos. Eso es lo opuesto. Ese versículo debería decir, el Señor ama a los justos, pero odia a los impíos. ¿Pero qué dice? Odia a los impíos, pero prueba a los justos. La prueba es una señal de su amor. Cuando Dios te prueba, es igual a cuando le hacen un examen a un niño. ¿Cuál es el propósito del examen? Darle un ascenso para que él pueda ir al siguiente grado el próximo año. ¿Por qué Dios te pone a prueba? Para darte un ascenso. El capítulo 12 habla de nuevo sobre los impíos, también de la liberación. Él dice, salva Señor, porque el piadoso deja de ser. Es muy difícil encontrar un hombre piadoso en la tierra hoy en día. Creo que ese es un salmo que tiene gran relevancia para el tiempo en que vivimos. Ayúdanos, Señor, porque la gente piadosa cada día se reduce más y más. Los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Todos hablan de vanidad, hablan con corazón lisonjero y corazones hipócritas. Observe el énfasis aquí cuando dice que la gente piadosa no se encuentra. Eso es porque la manera de hablar de todos no es piadosa. Un hombre piadoso se conoce por su manera de hablar. Luego dice, hablan falsedad, dice en el verso 2, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Eso es hipocresía. El Señor cortará la adulación y la lengua orgullosa. Dice en el verso 4, y el hombre impío dice, nuestros labios son nuestros. Hablaremos lo que querramos. Por eso conoces a un hombre impío, cuando no tiene control sobre su lengua. Santiago dice que el hombre que puede controlar su lengua es un hombre perfecto. Pero los que han dicho que venceremos con nuestra lengua, no. En contraste con esto, un hombre piadoso reconoce que las palabras del Señor son palabras puras, como la plata probada 7 veces en un horno. Yo lo veo de esta manera. El hombre impío dice, mis labios son míos, hablaré como me dé la gana. Pero el hombre piadoso, cuando se le ocurre decir algo, medita en esas palabras y considera, ¿debo decir esto, sí o no? Y así son probadas en el horno, y lo lanza 7 veces en el horno, y luego decide cómo hablar. Reescribe sus cartas quizás 7 veces antes de enviarlas, sobre todo si se trata de una carta de reprimenda o algo parecido a eso. Así es como un hombre piadoso hace las cosas, ¿de acuerdo? En el Salmo 13, pregunta, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás? Está hablando de nuevo del enemigo y de la victoria de la fe. Cantaré al Señor porque Él ha sido generoso conmigo. En Salmos 14, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y este es el salmo que se cita en Romanos capítulo 3, como descripción de la persona impía. Pero todos se han desviado, se han corrompido y no hay nadie que haga el bien. El Salmo 15 trata del remanente piadoso en contraste con una persona impía. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón, y el que honra a los que temen a Dios. No honremos a una persona solo porque es rica o famosa. Honra a un hombre porque es piadoso. Yo no quiero pasar mi vida honrando a los grandes de la tierra, sino honrando a los que temen a Dios. Aquellos que viven así nunca serán sacudidos. Muchas cosas en el mundo van a ser sacudidas, pero un hombre así no será sacudido.
El Salmo 16 es otro salmo mesiánico sobre Cristo. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Verso 8. Esto lo citó Pedro en Hechos capítulo 2. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, en el verso 5. Y el versículo 3 es un versículo maravilloso, donde el salmista dice: mi deleite está en el pueblo de Dios, en la tierra. En Salmos 16, verso 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. No hay otro lugar donde puedas obtener plenitud de gozo que no sea en la presencia de Dios. Solo hay un lugar donde puedes obtener el placer perfecto. El placer perfecto no proviene de la actividad sexual ni de comer buena comida. El placer perfecto está a la diestra de Dios. Si quieres el placer y el gozo perfecto, lo encontrarás en la presencia de Dios. Ahora vamos a Salmos 17. Aquí hay un maravilloso versículo, versículo 15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Y Señor, cuando despierte en la resurrección, estaré satisfecho de tu semejanza. En otras palabras, estaré satisfecho cuando despierte y sea como tú. O cuando contemple tu semejanza. Puede significar ambas cosas. Esa es mi gloria. Ahora en Salmos 18 es otra maravillosa representación de la salvación. Lo encontramos también citado en 2 de Samuel capítulo 22. Tiene palabras casi idénticas. Es el Salmo de David. Un verso más, el verso 16. El Salvador envió, el pecador salvó, y los salvados son preparados. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas de este mundo. Y ahora en el versículo 28, Él iluminará mis tinieblas. En el verso 32, y Él hará perfecto mi camino. El Salmo 19 habla de la creación de los cielos y de cómo las obras de Dios dan testimonio silencioso de la existencia de Dios. Y habla de la palabra de Dios. Versículo 7. Hay dos testimonios de Dios en la tierra. Uno es el cielo, del versículo 1 al 5, y el otro es su palabra escrita, versículo 7 en adelante. Dios ha dado dos testigos. Ambos son mencionados aquí. Y David dice: Señor, guárdame de muchos tipos de pecados. Muchos tipos de pecados son descritos en los versículos 12 y 13. Errores, pecados secretos, pecados presuntuosos y la gran transgresión. Versículo 13. No tengo tiempo para explicar todo eso, pero aquí hay un pecado del que podemos guardarnos: las palabras de nuestra boca. Señor, deja que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a tus ojos. Salmos 20, versículo 7. Algunos confían en carros y otros en caballos. Algunos en el dinero, algunos en esto y aquello, pero nosotros confiaremos y recordaremos el nombre del Señor, nuestro Dios. Salmos 21, versículo 2. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Versículo 4. Vida te pidió y tú le diste vida eterna. Alabado sea Dios. El Salmo 22 es otro salmo mesiánico. Podemos tomar Salmos 22, 23 y 24 juntos. El Salmo 22 habla de la cruz, del pasado. El Salmo 23 habla del presente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 24 habla del futuro, cuando el Rey de Gloria, capítulo 24, verso 7, va a venir y abrirá las puertas para que entre el Rey de la Gloria. Estos tres salmos van juntos. Hablan del pasado, presente y futuro. Salmo 22 habla de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el verso 6, Jesús fue como un gusano. En el verso 14, fue derramado como agua. En el verso 16, los perros lo rodearon. En el verso 18, rasgaron sus vestiduras. Pero allí hay una resurrección que se cita en Hebreos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En el verso 22, esto se cita en Hebreos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Te alabaré en medio de la congregación. Esto es alabanza y testimonio. Jesús dice eso y nosotros le seguimos, alabando a Dios en medio de la iglesia. Todos los que teméis al Señor, alabadle. ¿Quiénes son los que deben alabar al Señor? Los que temen a Dios. Si no le temes, guarda silencio. Este es el resultado de la cruz. Versículo 22, alabanza. Versículo 23, alabanza. Versículo 26, alabanza. Versículo 27, adoración. Versículo 29, adoración. Y luego, en el versículo 30, la posteridad le servirá. Aquí hay alabanza, 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 adoración, adoración, adoración. Y luego un versículo donde dice, sírvele después de eso, que poco lo alabamos y lo adoramos. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un salmo maravilloso. Muy a menudo pensamos en lo que nosotros hacemos, pero aquí el énfasis está en todo lo que el Señor hace. Pero este es Él. Él me hace descansar, Él me guía, Él restaura mi alma. No temeré mal alguno porque Él está conmigo. Él prepara mesa para mí. Él unge mi cabeza y mi copa rebosa. ¿Cuál es el resultado? Cuando dejo de hacer las cosas por mí mismo, Él hace todo. El Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Quién morará en el monte santo del Señor? Algo similar a Salmos 15. En el verso 4 dice, el de manos limpias y corazón puro. Santiago dice, limpien sus manos, ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Salmo 25 es un hermoso salmo sobre la guía. Dice en el verso 4, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Y aquí está la respuesta. Número 1, en el verso 8, el Señor mostrará a los pecadores su camino. Primero, debes reconocer que eres un pecador. Número 2, Dios mostrará su camino a los humildes. En el verso 9. Número 3, en el verso 10. Dios mostrará sus sendas a los que guardan sus testimonios. Número 4, Dios mostrará su camino a los que le temen. En el verso 12. Y número 5, en el versículo 15. Dios mostrará su camino a los que miran hacia Él. Mis ojos están puestos en ti. Ahora vamos a Salmos 26. Júzgame, oh Señor. Un hombre pide al Señor que le juzgue. Porque he caminado ante ti con integridad. Examíname, oh Señor. Esa es una muy buena oración para hacer. En el verso 8. Salmos 27, verso 4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Salmos 28, verso 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. El Salmos 29 trata de la voz del Señor. Se menciona 7 veces en ese salmo, del versículo 3 al 9. La voz del Señor, la voz del Señor, la voz del Señor. La importancia de escuchar la voz de Dios, como en Génesis capítulo 1. Y cuando le escuchas, obtendrás fuerza y paz. En Salmos 30, verso 11, tú has cambiado mi lamento en danza, para que mi lengua te cante alabanzas y nunca calle. Versículo 12. Salmos 31. Fui oprobio entre mis enemigos. Verso 11. Pero confié en ti. Verso 14. Y el versículo 19 es un versículo hermoso. Cuán grande es la bondad de Dios para con los que le temen y que confían en Dios públicamente ante los ojos de los hombres. Tú los escondes en el verso 20. De las contiendas de tantos que hablan contra ellos, de los enredos de las lenguas. Los esconderás y los guardarás en secreto en tu refugio, de toda la gente que mueve la lengua contra ellos. El Salmos 32 es el salmo de la persona cuyo pecado está cubierto, mas no limpiado. En el antiguo pacto no hay limpieza de pecados. Bienaventurado el hombre cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. La limpieza del pecado vino solo después de la muerte de Jesús, porque la sangre de Jesús nos limpia. La sangre de toros y machos cabríos solo podría cubrirlo. O por ejemplo, una pizarra, donde todo se limpia con una esponja húmeda. Hay mucha diferencia entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero hasta que reconocí mi pecado, tu mano pesaba sobre mí. Verso 4. Pero cuando te manifesté mi pecado, fui perdonado. Y ahora que soy perdonado, versículo 8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, para que no seas más necio por el resto de tu vida. Salmos 33.
Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Salmos 34. Bendeciré al Señor, no de vez en cuando, sino en todo tiempo. Este pobre clamó y el Señor le oyó. Versículo 6. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Versículo 7. Prueben y vean que el Señor es bueno. Versículo 8. En el verso 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Muchas son las aflicciones del justo. No pienses que si eres justo no tendrás problemas, pero de todas ellas los libra el Señor. En el verso 19. El versículo 20 es mesiánico. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. El Salmos 35 es una petición a Dios para que sea mi defensor. Defiende mi caso, Señor. Sé tú mi defensor ante los que luchan contra mí. No me dejes responder a los que me critican. Habla con ellos en mi lugar. Ese es un muy buen ejemplo a seguir. Falsos testigos se han levantado contra mí, pero yo no los he tratado como ellos me trataron. Verso 11. El Salmos 36 es de nuevo un contraste entre la persona impía, de la que se habla en el verso 1, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. En contraste, ves cómo es Dios. Él está lleno de misericordia, fidelidad, justicia, amor inagotable y así sucesivamente. Y aquellos que confían en Él se saciarán de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Y aquí hay un versículo maravilloso, el versículo 9, el cual nos enseña que no podemos mirar dentro de nosotros mismos. En tu luz vemos la luz. Significa que solo cuando entras en la luz de Dios puedes ver tu verdadera condición. Salmos 37 es otro salmo maravilloso. Si te deleitas en el Señor, Él concederá todos los deseos de tu corazón. Versículo 4. Si le encomiendas tu camino, Él lo hará realidad. Si descansas en el Señor y esperas pacientemente en Él, Él llevará a cabo sus propósitos para ti. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. Lo mismo dice el verso 11. Jesús conocía el Salmos 37. El verso 21 dice, la persona que toma cosas prestadas y no la devuelve, ¿quién es? Alguien impío. Los pasos de un hombre bueno son ordenados por el Señor. Versículo 23. Y un hombre piadoso dijo, las paradas de un hombre bueno también son ordenadas por el Señor. Dios guía a su pueblo y a veces les ordena detenerse. Salmos 38 habla del sufrimiento del santo y de la confesión de los pecados. Dice en el verso 11, mis amigos y mis compañeros están lejos, mis parientes no se preocupan por mí. No me abandones, Señor. Salmos 39 habla del cuidado que tenía este hombre sobre el uso de su lengua. Guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Hazme conocer la medida de mis días, en el verso 4. Que el Señor nos recuerde que solo tenemos unos pocos días en la tierra. Salmos 40 es otro salmo maravilloso sobre Jesús. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Me sacó del lodo cenagoso y asentó mis pies sobre una roca. Salmos 41 habla de la bendición que cae sobre los que cuidan de los pobres. Pueden ser personas pobres económicamente o pueden ser personas pobres espiritualmente, porque no tienen el evangelio y por lo tanto busca darles el evangelio. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Qué hará el Señor por él? Número 1, lo librará de la angustia. Número 2, lo preservará. Número 3, le mantendrá con vida. Número 4, lo bendecirá sobre la tierra. Número 5, no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Número 6, lo fortalecerá en su lecho. Y número 7, restaurará su lecho cuando esté enfermo. Ahora llegamos al libro 2. Comienza en Salmos 42. Oh Señor, mi alma tiene sed de ti, así como el ciervo tiene sed de agua. Si tienes ese tipo de anhelo por Dios, puedes estar seguro de que Dios te responderá muy pronto. Un abismo llama a otro abismo. Eso significa que algo profundo en tu corazón llega a las profundidades del corazón de Dios. Y aunque otras personas a tu alrededor digan, ¿dónde está tu Dios? En el versículo 10, Él le dice a su alma, ¿por qué estás abatida? ¿Por qué estás desanimada? Espera en Dios, pues aún le alabaré. En el verso 11.
Salmos 43, aquí hay un versículo maravilloso. Versículo 3. Señor, envía tu luz. Esa es tu revelación sobre tu verdad. Señor, necesito revelación sobre tu verdad. Envía tu verdad y tu luz, que juntas me lleven a tu monte santo. En otras palabras, no quiero el conocimiento académico de tu verdad. Salmos 44 se cita en Romanos capítulo 8. Por tu causa somos muertos cada día. Se refiere al camino de la cruz en el verso 22. Y somos considerados como ovejas para el matadero. Citado en Romanos capítulo 8 versos 36 y 37. Salmos 45 es otro salmo mesiánico que habla de la boda del Cordero, la novia y el novio. Dice que la hija del rey es toda gloriosa por dentro. En el verso 13. Aquí hay un buen versículo para las hermanas casadas. En la última parte del versículo 10. Olvida a los tuyos en la casa de tu padre y aférrate a tu marido. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él porque él es tu Señor. Salmos 46 es uno de los salmos de los hijos de Coré, los que huyeron en el último momento y salvaron sus vidas. Dios es nuestro refugio y fortaleza. No temeremos aunque la tierra se abra y se trague a nuestros padres. Aunque la tierra sea removida, las montañas sean llevadas a las profundidades o rujan las aguas. No tendremos miedo, estaremos quietos. Verso 10. Y sabremos que Él es Dios. En Salmos 47 hay un maravilloso versículo. Dice el verso 4, Dios escogerá mi herencia para mí. Yo no voy a elegir mi herencia. Dios va a elegir una esposa para mí. Dios va a elegir un ministerio para mí. Dios va a elegir todo por mí. Di ese versículo todos los días a Dios y tu vida será feliz. Dios ascendió con un grito poderoso. Verso 5. El Salmo 48 habla de la iglesia. El monte de Sión se refiere a la iglesia y lo que es una iglesia maravillosa y hermosa. Creo que un verdadero discípulo de Jesús apreciará no solo al Señor mismo, sino a la iglesia del Señor. Grande es el Señor y digno de alabanza. Hermoso es el monte de Sión. La iglesia es lo más hermoso de la tierra. Él es nuestro Dios y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Salmos 49, dice el verso 6 y 7. De los que confían en sus bienes, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. Pero Dios redimirá mi alma, en el verso 15. Hay verdades maravillosas en estos salmos del Antiguo Testamento. Salmo 50 es otro salmo donde Dios dice, el ganado sobre 1000 colinas es mío. El verdadero siervo de Dios también dice esto. Sirvo a un Dios que posee el ganado sobre 1000 colinas. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Verso 12. Dios dice eso. Y el siervo de Dios también lo dice. Yo no voy contando a la gente mis necesidades. Voy a decirle a la gente las necesidades de otras personas, como Pablo le dijo a los corintios, de las necesidades en Jerusalén. Pero mi propia necesidad nunca se la diré a nadie. Solo a Dios, porque adoro al que posee el ganado en 1000 colinas. Si tengo hambre, se lo diré a Dios. No tendré que decírtelo a ti. Si necesito dinero, se lo diré a Dios. Sigue estos principios, porque el Señor dice en el verso 15, invoca mi nombre en el día de la angustia, y yo te libraré. Esa es una promesa. Y este maravilloso verso en el versículo 23, el que ofrece alabanza me glorifica, y así hace un camino para que yo le muestre mi liberación. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, lees acerca de Josafat. Cuando salía a la batalla, enviaba gente al frente del ejército para alabar al Señor, no con arcos y flechas. Ellos cantaban, glorificad al Señor porque para siempre es su misericordia. Y Dios trajo confusión al enemigo, porque quien ofrece alabanza y glorifica a Dios, por medio de la alabanza Dios abre un camino y les muestra su liberación. El versículo 21 dice que Dios es muy paciente con los que pecan. Te sientas y hablas contra tu hermano. En el verso 20, es un versículo muy inquisitivo. El verso 20, te sientas y hablas contra tu hermano. Y pensaste que porque yo no te juzgaba, no fue grave.
pero voy a enderezarte, voy a hacerte pedazos. Es un versículo muy serio. Aquellos que tienen el hábito de chismear, por favor, mediten en esos versículos 20 al 22. Salmo 51 es el maravilloso salmo que David escribió cuando pecó con Betsabé. Un maravilloso salmo de arrepentimiento. Lávame y seré más blanco que la nieve en el verso 7. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el verso 11, eso es lo que más le asusta. Él anhelaba que el Señor no le quitara el Espíritu Santo bajo ninguna circunstancia. Salmo 52 habla del hombre de pecado, el anticristo. De hecho, todos estos salmos hasta el 53 tratan sobre el necio que dijo en su corazón: ¿por qué te glorías del mal, oh poderoso? La lengua trama destrucción. Dice en el verso 8, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Salmo 53, nuevamente citado en Romanos capítulo 3, verso 3. No hay quien haga el bien. El necio ha dicho, no hay Dios. Salmo 54 es la oración del hombre piadoso. Escucha mi oración, oh Dios. Dios es mi ayudador. Verso 4. Salmo 55, ya sabes, es un tiempo de prueba y tribulación. Angustiado está mi corazón dentro de mí, verso 4. Y aquí está este pequeño versículo que nos dice cuán a menudo David oraba, verso 17. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré. El día judío empezaba al atardecer y duraba hasta el atardecer del día siguiente. Así que tarde, mañana y mediodía se refiere al comienzo del día, mitad del día y el final del día. Él decía, voy a orar y oirás mi voz. Él era un hombre de oración. Versículo 22, y cuando vayas hacia Dios, echa tu carga sobre Él. No salgas de la presencia de Dios con tu carga, y Él te sostendrá. Salmo 56, verso 11. En Dios he puesto mi confianza. No temeré a lo que el hombre pueda hacerme. Citado en Hebreos capítulo 13. Tenemos confianza para decir, pongo mi confianza en Dios. No temeré a lo que el hombre pueda hacerme. Salmo 57 es una expresión de alabanza a Dios. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Esto se repite en los versículos 5 y 11. Nosotros cantamos, oh Señor, exaltado seas en mi vida. Sea tu gloria sobre toda la tierra. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. En el verso 1. Solo estoy escogiendo algunos buenos versículos para que pienses y medites en ellos más tarde. Podrías pasar muchas horas pensando en estos versículos. Salmo 58, verso 3, nos dice que desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Ese es el primer pecado que cometen. Un bebé empieza a mentir incluso antes de que pueda hablar. Llora fingiendo que les duele algo, pero no les duele nada. Solo quiere que lo levantes y lo cargues. Está diciendo mentiras desde el momento en que nace. Esa es nuestra naturaleza. Tenemos que deshacernos de la mentira antes de dejar esta tierra. Salmo 59 habla de la enemistad de la gente contra Dios. Leamos el último versículo. Pero yo cantaré de tu poder, porque Dios es mi defensa. Mi defensa es solo Dios contra toda esta gente. Salmo 60 es otro salmo que habla sobre Dios y su pueblo. Has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad. Dios nos ha dado un estandarte, el nombre de Jesús. Somos temerosos a Él y no nos avergonzamos de exhibirlo donde quiera que vamos. Proclamamos que somos discípulos de Jesucristo y no nos avergonzamos. Salmo 61, verso 4. Permaneceré en tu tabernáculo, permaneceré en tu iglesia para siempre. Confiaré a la sombra de tus alas. Esa es una persona que valora el tabernáculo de Dios. Y cantaré alabanzas a tu nombre para siempre. Salmo 62. Trata del canto de una persona que espera solo en Dios. Mi alma espera solamente en Dios. No confíes en nadie más.
En el verso 5, pues de Él viene mi esperanza. ¿Tú crees que Él te va a decepcionar como el hombre? Mucha gente se decepciona porque tienen expectativas en el hombre. Debes llegar al punto de poner tus expectativas solo en Dios y nunca serás decepcionado en toda tu vida. Dice en el verso 8, confíen en Él en todo tiempo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Salmo 63. Oh Dios mío, temprano te buscaré. Temprano significa cuando soy joven. También temprano en la mañana. Temprano significa tan pronto comience mi ministerio. Temprano te buscaré. Mi carne te anhela y mi alma tiene sed de ti, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas me gozaré. Verso 7. Salmo 64 habla de los enemigos y sobre cómo será su fin. Él está orando, Señor, guarda mi vida del terror del enemigo. No temas a los que te hacen daño. Dice en el verso 7, Dios les disparará con flecha y repentinamente serán destruidos, y el justo se alegrará. En el verso 10. Salmo 65, verso 1 dice, Señor, alabanza te espera en tu iglesia. Así es, ¿verdad? Donde quiera que vayan mis queridos hermanos y hermanas, si Dios te da la gracia de construir una iglesia, que sea una iglesia donde siempre haya alabanza preparada para Dios. Al igual que cuando alguien nos dice, hermano, el almuerzo está listo en la mesa, por favor, ven a sentarte. Que cuando Dios venga a visitarnos se encuentre alabanza esperándole a Él. Quiero construir una vida en la que siempre esté esperando para dar alabanzas a Dios. ¿Y qué hace el Señor por tales personas? Él visita a tales personas. Lo dice en el verso 9. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Él derrama su espíritu como aquellos discípulos el día de Pentecostés. Ellos ofrecieron alabanzas y Dios derramó su espíritu sobre ellos. Y la abundancia fue el resultado de eso, como puedes leer en los versículos restantes de ese salmo. Salmo 66, versículos 10 al 12, hablan del camino a la prosperidad espiritual. Nos has probado, nos metiste en la red, pusiste carga pesada sobre nuestros lomos, significa que pasaron por enfermedades. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Y ahora entraré en tu casa con holocaustos. Otro versículo importante es el verso 18. Si observó iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará, ni siquiera me contestará el teléfono, porque hay pecado en mi corazón. Salmo 67. Señor, por favor, ten misericordia, no solo por nosotros, sino que tu salvación sea conocida por todas las naciones, que tu camino sea proclamado sobre la tierra. Por eso te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre mí. Señor, te pido que resplandezcas sobre mí, para que a través de mí tu salvación pueda ser conocida en toda la tierra. Es un salmo evangelístico, porque tú juzgarás a los pueblos con justicia. Ahora mira este maravilloso versículo. Versículo 5. Que te den gracia a los pueblos, todos los pueblos te den gracias. La tierra dará su fruto. ¿Por qué no viene el fruto? Porque el pueblo de Dios se está quejando en lugar de alabarlo. 2 veces dice aquí, alábenlo, alábenlo. Salmo 68. Que Dios se levante y que sus enemigos sean dispersados. Aquí hay un versículo maravilloso para los solteros y para la gente que anhela casarse. En el versículo 6, Dios prepara un hogar para los solitarios. ¿No es eso bueno? Es Dios quien va a hacer eso. Dios pone a los solitarios en un hogar. Alabado sea Dios porque Él es quien hace eso. Y aquí hay otro maravilloso versículo evangelístico. Versículo 11. El Señor da la palabra, y grande es la compañía de los que la anunciaron por todas partes. Entiendo que en el idioma original dice, grande es la compañía de las mujeres que anuncian las buenas nuevas. Hermanas, eso es para ustedes. Grande es la compañía de las mujeres que iban proclamando la palabra que Dios les había dado. El verso 18 se refiere a la ascensión de Jesús. Has llevado en cautividad a tus cautivos y has recibido dones entre los hombres. Se cita en Efesios 4. Jesús ascendió al cielo y nos dio dones para servirle.
Salmo 69 es otro salmo mesiánico. Hay muchos versículos aquí que se refieren a la cruz, particularmente en la última parte del verso 4. Me hacen devolver aquello que no robé. Jesús en el Calvario devolvió lo que nosotros habíamos robado. Él dice, devolví a Dios lo que no había robado. El vituperio quebrantó mi corazón. Versículo 20. Hay doctores que han estudiado la descripción de la cruz y dicen muy claramente que Jesús murió de un corazón roto. Y por eso cuando la lanza atravesó su costado brotó sangre y agua. Literalmente fue verdad. Y el resultado final de la resurrección, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Verso 29. Con cántico alabaré el nombre de Dios. Y en el verso 35, Dios ahora salvará a la iglesia. Salmo 70 es un salmo para conmemorar. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan en el versículo 4. Y es la confesión de una persona muy humilde que dice en el verso 5, Señor, soy pobre y necesitado. Salmo 71 es un canto de esperanza. Dice el verso 5, porque tú eres mi esperanza. El verso 8, llena está mi boca de tu alabanza todo el día. Y continúa diciendo, Señor, cuando sea viejo, este es un salmo de un anciano. Señor, me has cuidado desde que nací. Versículo 6. Y ahora que soy viejo, no me abandones, no me desampares. En el versículo 9. En el verso 17 dice, Señor, me has enseñado desde mi juventud. Y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder y justicia a esta generación. En el verso 18. Y de todos los problemas que me libraste. En el verso 20. Tú me levantarás un día en resurrección de las profundidades de la tierra. También mi lengua hablará de tu justicia toda mi vida. Versículo 24. Este es un hermoso salmo, especialmente para los que han sido fieles a Dios desde la infancia hasta la vejez. Y este es el último salmo por hoy. Salmo 72, que es un salmo de Salomón. Dice, oh Dios, da tus juicios al rey. El rey debe liberar al necesitado, verso 12, y debe tener compasión con el pobre, verso 13, y rescatará las almas de los necesitados y cuidará de su sangre, y muchas cosas como esta. Concluyendo con los versículos 18 y 19, bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Este es un salmo de Salomón que desafortunadamente él no puso en práctica. Podemos cantar todos estos salmos, escuchar todas estas cosas maravillosas y no poner en práctica ninguna de ellas. Así que es bueno pensar en eso antes de cerrar, para que tomemos esta advertencia de Salomón, que escribió este salmo. Pasamos ahora al tercer libro de los Salmos. Este comienza en Salmo 73. Salmo 73. De nuevo, voy a ir repasando rápidamente algunos de los versículos más importantes en el resto de los salmos. Salmo 73 trata de esta gran pregunta: ¿por qué prosperan los malvados? ¿Y por qué sufren los justos? Es una pregunta que mucha gente se ha hecho a lo largo de los siglos. Muchos de los salmos en esta sección son escritos por Asaf, el director de la música del templo. Y él es muy honesto. Dice en el verso 2, mis pies casi resbalan. En los salmos hay honestidad. Por eso es que es muy bueno leer los salmos. Esta gente fue honesta. Ellos no fingían. Él tenía preguntas. Sabía que podía pecar. Dice en el verso 3, tuve envidia al ver la prosperidad de los impíos. Y esto lo llevó a preguntarse si valía la pena mantener su corazón limpio y vivir una vida santa. Pero él prefirió quedarse callado y guardó estos pensamientos para sí mismo y no se lo dijo a nadie en el verso 15. Si se lo hubiera dicho a alguien más, él habría ofendido a muchos, principalmente a los jóvenes. Mucha gente a veces cuando tiene dudas son tontos, van por ahí diciéndole a otras personas y quizás 5 años más tarde obtienen la respuesta a eso, pero en 5 años han destruido la fe de mucha gente con sus dudas. Si tienes alguna duda, guárdatela para ti, no hagas tropezar a otras personas, porque hay una respuesta para eso.
¿Sabes dónde está la respuesta? En el verso 16 él dice que no podía entenderlo hasta que fue a la presencia de Dios. Hasta entonces él comprendió. Algunas de las cosas que te hacen dudar tienen una respuesta. Puede que no lo sepas porque estás muy lejos de Dios. Cuanto más te acercas a Dios, más respuestas obtienes. Hay muchas cosas en mi vida pasada que nunca supe cuáles eran las respuestas. A medida que me he ido acercando al Señor, he empezado a entender la respuesta a muchas de esas preguntas que me atormentan. Pero cuando tenía esas dudas no iba por ahí hablando de eso con creyentes más débiles. Descubrimos que Dios ha puesto a estos malvados en lugares resbaladizos. Versículo 18. Ahora el versículo 25 es un versículo maravilloso. Es uno de los mejores, tal vez, de toda la Biblia. Salmo 73, verso 25, donde el salmista dice al Señor: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Si puedes mantener eso contigo todos tus días, te digo que serás un adorador y serás un siervo útil de Dios, ya sea hombre o mujer, joven o viejo. Pero debes decir: Señor, eres lo único que deseo en la tierra. No deseo nada ni a otra persona que no seas tú. Dice en el verso 26, mi corazón puede desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Este es un buen versículo para aquellos que tienen corazones débiles o tienen problemas de corazón. Ellos pueden decir: pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Recuerda estos versículos. Algún día pueden pedirte que ores por alguien que tiene un problema cardíaco y debes tener un versículo preparado para él. Salmo 74. El salmista está preocupado por la ruina de la iglesia de Dios. Él dice: Señor, en el versículo 4, tus enemigos han rugido en medio de tu iglesia. Tus enemigos han llegado a tu iglesia y han puesto sus estándares por señales. Han profanado tu lugar santo. Versículo 7. Han quemado las sinagogas. Ahora, es muy importante que te fijes en esto. Es el único versículo en la Biblia que menciona una señal de que Dios ha abandonado a su pueblo. Está en el versículo 9. Ya no tenemos un profeta entre nosotros. Él ya no nos envía un profeta. Cuando Dios no te envía un profeta, eso quiere decir que las cosas están muy mal. Cuando Dios se dio por vencido con Israel, nunca más les envió un profeta durante 400 años. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista no hubo profeta. No vemos ningún profeta. No vemos ningún milagro. Versículo 9. Dios es un Dios que responde a la oración y hace cosas maravillosas. Dios es un Dios que te envía profetas. Así que por favor recuerda ser agradecido cuando obtengas respuesta a tu oración y cuando un profeta venga y te hable. Salmo 75. No busques ser promocionado por parte del hombre. Versículo 6. Porque ni del oriente ni del occidente viene esa promoción, sino que viene de Dios. Versículo 7. Dios es quien te exalta y quien te humilla. No busques la exaltación del hombre en la iglesia. No pienses que un hombre puede darte un ministerio. Solo Dios puede darte un ministerio. Salmo 76, verso 10. Pues el furor del hombre te alabará, lo que significa: oh Dios. Incluso toda la ira que la gente tenga y que muestre contra mí o contra otros, tú la harás para alabarte, para que al fin y al cabo obre para bien. Por eso no nos molestamos cuando los hombres se enojan. Salmo 77, verso 13. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Si quieres descubrir el camino de Dios, entra en el lugar santísimo. No puedes encontrarlo pasando el rato con los creyentes del atrio exterior. Hay algunos creyentes que todo lo que saben es el perdón de los pecados. Quiero decirte esto en serio, estás perdiendo el tiempo. Hay algunos creyentes que simplemente son bromistas, todo el tiempo están haciendo reír a la gente.
Por favor, no pierdas el tiempo con gente así, porque te arruinarán. Esta gente está en el atrio exterior, los caminos de Dios están en el santuario. Pasa tu tiempo con los que son íntegros de corazón y no con los bromistas en medio de la iglesia. Bien, Salmo 78 es un salmo histórico que repasa la forma en que Dios los guió. Versículo 12. En el pasado, Dios hizo maravillas en Egipto. En el versículo 15, partió las rocas en el desierto. Hirió la roca y brotaron las aguas. Versículo 20. Pan de ángeles comió el hombre. Y así sucesivamente. Versículo 25. Y cuando los hería de muerte, entonces le buscaban. Verso 34. El verso 36 es una realidad de muchos creyentes hoy en día. Con su boca le engañaban y le mentían. Él estaba lleno de compasión. Verso 38. Él se acordaba de que ellos eran carne en el verso 39. Pero ellos no se acordaron del día en que los redimió del adversario en el verso 42. Los guió con seguridad en el verso 53. Escogió también a David para ser su líder en el verso 70. Quien lo guió con la destreza de sus manos, verso 72. Es un buen salmo que nos recuerda que a menudo debemos mirar hacia atrás y pensar en las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y pensar en las veces que le hemos fallado y hemos sido desleales para que tengamos un espíritu de gratitud hacia Dios. En Salmo 79, de nuevo hay preocupación sobre la iglesia siendo destruida. Señor, tu santo templo ha sido profanado, por favor, haz algo. En el verso 1, ayúdanos, oh Dios, por la gloria de tu nombre, por amor de tu nombre, en el verso 9. Deja que los suspiros de los prisioneros lleguen ante ti. Una oración a Dios por personas preocupadas porque la iglesia se mantenga pura. Salmos 80. Una hermosa expresión. Oh, pastor de Israel. Verso 1. Tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece y guíanos. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste, en el verso 17, refiriéndose a Cristo y también a nosotros. Di, Señor, que tu mano esté sobre mí para que pueda ser testigo tuyo en esta generación. Salmos 81, verso 10. Hermoso versículo. Abre bien tu boca y la llenaré. ¿Por qué tú no tienes? Porque no pides. Abre tu boca, pide, ábrela bien. Pide grandes cosas, como William Carey dijo. Espera grandes cosas de Dios para que podamos intentar grandes cosas para Dios. Y el Señor dice en los versículos 13 y 14, oh, este es uno de los pocos versículos donde Él dice, oh, como vimos en Deuteronomio, oh, si mi pueblo me escuchara, si me hubiesen oído y andado en mis caminos, yo subyugaría a sus enemigos, habría resuelto sus problemas, se los habría entregado. Oh, si me hubieran oído y hubieran confiado en mí. Salmos 82, verso 6, es un versículo que Jesús citó. En Juan 10, verso 34, yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Jesús estaba citando ese versículo a los fariseos. Eso no significa que seamos Dios, sino que nos está mostrando la posición que tenemos como hijos de Dios. Salmos 83. Este se refiere a todas las personas que han intentado destruir a Israel en años anteriores. Dice el verso 4, destruyámoslos para que no haya memoria del nombre de Israel. Hay muchas naciones que han intentado hacer eso incluso en este último siglo. A lo largo de los años nunca lo han conseguido. La gente ha tratado de acabar con la iglesia, el imperio romano lo intentó. Muchos lo han intentado, pero nunca han tenido éxito. La iglesia sigue en pie para el Señor, la nación judía sobrevive. Para que todo hombre sepa que eres el Altísimo sobre toda la tierra, en el verso 18. Salmos 84. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido, en el verso 3. Bienaventurados los que son como esos pájaros que moran en tu casa. Y los que viven en el santísimo lugar estarán siempre alabando a Dios, incluso cuando pasen por un tiempo de llanto. Verso 6. El valle de Baca es el valle de llanto y de dolor. Lo llenan y lo convierten en manantial. En el lugar del dolor producen gloria a Dios. Un manantial que brota y van de poder en poder. Verso 7.
Ahora, un maravilloso versículo, el verso 10 del Salmo de los hijos de Coré. Porque mejor es un día en tus atrios junto a Moisés que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios con Moisés que morar en las tiendas de impiedad con nuestro padre Coré, porque la tierra se los va a tragar ahora mismo. Estaban muy agradecidos por haber sido liberados de las tiendas de maldad. En la última parte del verso 11 hay una hermosa promesa. Por favor, escuchen esto. Nada bueno niega a Dios a los que andan en integridad. Debes conocer estas promesas de la palabra de Dios. Estas son las promesas que nos ayudan y nos animan a seguir a Jesús. Salmos 85. Un clamor por el avivamiento, verso 6. ¿No nos revivirás de nuevo, Señor? Tu pueblo murmura y se queja. Envíanos un avivamiento de alegría y alabanza. Dice el verso 8. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo. La misericordia y la verdad se han encontrado en el Calvario. Versículo 10. La justicia y la paz se han besado en el Calvario. La misericordia y la verdad de Dios se encontraron. Las justas exigencias de su ley y su misericordia. La justicia, la paz con Dios y con los hombres. Hablando del Calvario. Salmos 86, verso 11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema a tu nombre. Aquí hay una oración para que todo mi corazón, que va en diferentes direcciones, sea unificado. Para tener un solo deseo, temer a Dios. Salmos 87. Trata de Sión, es decir, de la iglesia. Pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella. Verso 5. Cuando el Señor haga el recuento del pueblo, dirá, este hombre fue nacido en Sión, en la iglesia. Toda mi fuente de gozo, toda mi alegría viene de la iglesia. Verso 7. Valoro al pueblo de Dios. Salmos 88. Es un salmo donde él dice, versículo 8. Señor, me has hecho como una abominación a la gente de la tierra y estoy sufriendo. Mientras él oraba, decía en el verso 14, ¿por qué, Señor, rechazas mi alma? He estado afligido desde mi juventud. Está hablando un hombre que ha pasado por profundas penas. Mi alma está llena de angustias. Versículo 3. Y dice, Señor, líbrame antes de que entre en el sepulcro. Después de que muera, ¿cómo podré alabarte? Has alejado de mí al compañero y al amigo. Es como un salmo mesiánico sobre Jesús y lo que sufrió cuando pasó por esta tierra. Y ese es el camino que nosotros tendremos que recorrer también. Salmos 89 es un salmo de la tremenda fidelidad de Dios. Otra vez está hablando de Jesús. Haré a mi primogénito más alto que los reyes de la tierra. Verso 27. El versículo 7 es un verso maravilloso. Dios debe ser grandemente reverenciado y temido en la iglesia. La iglesia debe ser un lugar donde Dios es reverenciado. Y ese es el final del libro 3. Termina con el versículo 52. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Este es un salmo escrito por un hombre llamado Etán el Esraita. Realmente no sabemos quién es, pero sabemos que es una de las personas que escribió un salmo, inspirado por Dios. Ahora, el Salmo 90 es el único salmo que está escrito por Moisés. Este es el cuarto libro. Y como dije, este libro tiene alguna conexión con números, los peregrinajes en el desierto. Y él es el que dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros en todas las generaciones. El Salmo de Moisés. Y él es el que dice, 1000 años son como un día en el verso 4. No fue Pedro quien lo dijo primero, fue Moisés quien lo dijo primero. 1000 años son como un día. Dice en el verso 8, Señor, has puesto nuestras iniquidades y pecados secretos delante de ti. Él está hablando de todos los años en el desierto. Creo que el verso 10 ha sido malentendido por muchas personas. Dicen que Dios permitirá a la gente vivir solo hasta la edad de 70 u 80 años, pero el hombre que escribió este verso vivió hasta los 120. Él lo dijo pensando en la gente del desierto. Señor, estos jóvenes de 30 o 40 años que salieron de Egipto y que deberían vivir hasta una edad madura como yo de 120 años, todos están pereciendo, tienen 70 o 80 años y están muriendo en el desierto.
porque eso era un juicio. Ellos no entraron en Canaán, a eso es lo que se refiere. Así que dicen 2 o 3 versículos maravillosos. Primero, el verso 12. Enséñanos a contar nuestros días, para saber cuán pocos son, de tal modo que pasemos nuestros días adquiriendo sabiduría. El segundo versículo, Señor, sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Déjame ver más de la obra que haces, Señor, y tu gloria. Y el tercer verso es el verso 17. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Que la gracia de Jesús se vea en mí. En eso se basa ese versículo. Salmos 91 es por supuesto un salmo maravilloso al cual debería poder dedicarle una sesión entera. Trata de morar en el lugar secreto del Altísimo. Lo más maravilloso es habitar en el lugar secreto del Altísimo. La sombra del Todopoderoso significa que Dios va delante de mí y yo solo camino en su sombra. Y confío en el Señor. Él me librará de todas las acechanzas que vienen de día y de noche. Pondré mis pies sobre el diablo. Verso 13. No te sobrevendrá ningún mal. Verso 10. La gente podrá molestarme, querrá matarme, pero ningún mal, ningún pecado me gobernará. Él me guardará, pondrá al diablo bajo mis pies. Me invocará y le responderé. Versos 15 y 16. Déjame decirte algo que puede ser un poco gracioso. Ya sabes, hoy en día muchas personas no entienden la piedad y solo quieren atajos. Por ejemplo, como el café y el té, que es instantáneo. Ellos quieren una santidad instantánea. Entonces van a una reunión y cuando alguien les impone las manos se caen de espaldas. Y la gente piensa que eso es el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, cuando la gente caía ante Dios, se inclinaban con la cara hacia abajo, en señal de adoración. ¿Qué es eso de caerse y mostrar los pies a Dios? Eso no es adoración, eso es un insulto. Supongamos que vengo aquí y les muestro mis pies. Para ti, eso sería insultante. Yo creo que es un insulto ser así. He visto gente que cuando los demonios son expulsados de ellos, se caen boca abajo. El Espíritu Santo no hace eso. Si alguna vez vas a una reunión como esta, no te asustes, porque hay una promesa aquí. En el verso 7, aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercarán. Nunca se han acercado a mí en toda mi vida. Salmos 92. Este es otro maravilloso salmo sobre gente que puede ser fructífera incluso cuando son viejos. No creas que puedes servir al Señor solo cuando eres joven. Yo quiero servir al Señor aunque tenga 90 años. Aún en la vejez darán fruto y estarán llenos. Dice en el verso 14. Cuando dice estarán llenos no significa que comerán mucho y engordarán. Ese no es el significado, eso no es algo bueno. Significa que estarán llenos de aceite y unción. Es una palabra relacionada con la unción. Estarán ungidos y florecientes incluso cuando sean viejos. Salmos 93. Maravilloso versículo, el verso 5. La santidad es propia de tu casa, oh Señor. Esto es lo que debe caracterizar la casa de Dios, la santidad. Salmos 94, verso 12. Bienaventurado el hombre a quien reprende, Señor, y lo instruyes en tu ley. Es una bendición ser disciplinado y castigado por el Señor. Salmos 95, última parte del verso 7. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Citado en Hebreos capítulo 3, un versículo para recordar todos los días. La Biblia dice en Hebreos 3:13, exhórtense los unos a otros cada día. Eso significa escuchar la palabra de Dios todos los días, ya sea que la escuches por medio de un predicador, o viendo un video, o leyendo un libro cristiano, o lo mejor de todo, leyendo la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te hablará todos los días, porque en Hebreos 3:13 dice que si no la escuchas, 24 horas son suficientes para que seas endurecido por el engaño. Exhórtense los unos a los otros cada día, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Salmos 96 habla de la venida del Señor y de su juicio. Dice el verso 13, delante del Señor porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Va a juzgar al mundo y va a juzgar a su pueblo, no te olvides de eso. Él va a juzgar a los incrédulos y a los creyentes para ver cómo ellos vivieron.
Salmos 97, verso 10. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Si realmente amas al Señor, debes odiar el mal con todo tu corazón. No puedes decir que amas a Jesús si no odias el mal. ¿Cuál es la diferencia entre evitar el mal y odiar el mal? Por ejemplo, aquí hay un hombre y yo lo evito, y aquí hay otro hombre y yo lo odio. Claramente sabes cuál es la diferencia. Por eso algunas personas evitan el pecado, pero muy a menudo esas son las personas que caen en él. La manera de vencer el pecado es odiarlo. La Biblia dice que el que odia a su hermano es un asesino. Cuando odio un pecado, lo asesino. Si tú amas al Señor, debes odiar el mal. Salmos 98. Aquí hay una repetición de lo que leímos en Salmos 96, verso 9. El Señor ya viene. El Señor ha dado a conocer su victoria en el verso 2. Por lo tanto, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Prorrumpan y canten con gozo, canten alabanzas. Verso 4. Con trompetas y sonido de cuerno, den voces. Verso 6. Que batan las palmas porque el Señor viene. Versículo 8. En otras palabras, siempre debe haber un espíritu de alabanza en nuestros corazones, esperando la venida de Jesucristo. Y cuando el salmista lo escribió, él no entendía claramente como lo entendemos hoy. Salmos 99, versículo 5. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. El estrado es la tierra. Adoradle al estrado de sus pies. Salmo 100 es un salmo lleno de alabanzas. Aclamen con júbilo al Señor y sobre todo sirvan al Señor con alegría. Verso 2. No solo sirvan al Señor. Mucha gente sirve al Señor, pero aquí dice, sirve al Señor con alegría. Siempre regocijándote en tu servicio al Señor. He visto gente que sirven al Señor y están malhumorados y tristes. Quiero decirte con absoluta honestidad y sin tener que fingir. A medida que pasa el tiempo en mi propia vida, cada año se ha convertido en una alegría mayor y mayor el servir al Señor. Nunca es aburrido, nunca es un dolor, nunca es demasiado. Vivir para Dios y servirle es una alegría. Espero que ese sea tu testimonio también. Salmo 101, David dice en la última parte del verso 2. En primer lugar, me comportaré de una manera perfecta y sobre todo en mi casa. Verso 2. Andaré dentro de mi casa de una manera perfecta. Creo que los siervos del Señor necesitan decir eso. Me comportaré sabiamente no solo afuera para obtener un buen testimonio, sino en mi casa caminaré con un corazón perfecto. Eso significa que si lastimo a mi esposa, no esperaré hasta mañana para pedirle perdón, sino que con un corazón perfecto iré y le diré, lo siento, por favor, perdóname. Si yo castigué erróneamente a mis hijos, les pediré perdón. Si tengo un sirviente trabajando en la casa y me he enfadado un poco con él, yo iré a pedirle perdón a ese sirviente. Por favor, perdóname, lo siento por la forma en que te hablé. Busca el vivir en tu casa con un corazón perfecto. Tus negocios financieros, tus cuentas bancarias, las transacciones financieras que tengas en casa, camina con un corazón perfecto en todo esto. Ese es el secreto del ministerio. Salmo 102. Aquí hay una representación de la salvación. En los versículos 19 al 21. Dios miró desde su excelso santuario y se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. ¿Por qué Él me liberó? Para que los hombres anuncien el nombre del Señor y su alabanza. Ese es el propósito con el que Él me liberó. Y no solo a mí, verso 28. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. Este debe ser nuestro objetivo. Enseñar a nuestros hijos los caminos del Señor y que ellos les enseñen a sus hijos los caminos del Señor. El Salmo 103 es un salmo muy conocido. Habla de las numerosas bendiciones que David había recibido. Una cosa que David no podía decir era, bendito sea el Señor que me ha dado la victoria sobre el pecado.
Él solo podía decir, bendito sea el Señor que perdona mis pecados en el verso 3, lo que prueba que había acceso al perdón bajo el antiguo pacto. El que sana todas tus enfermedades, también había acceso a esto bajo el antiguo pacto. ¿Cuáles eran las cosas a las que se tenía acceso bajo el antiguo pacto? En primer lugar, el perdón, versículo 3. Segundo, sanidad. Tercero, redención del infierno. Cuarto, sus misericordias satisfechas de buenas cosas, es decir, bendiciones materiales. Quinto, salud física. No solo sanidad, sino que tu juventud será renovada como las águilas. Básicamente era el perdón, sanidad y bendición material. Esto es el antiguo pacto. Bendice al Señor y no olvides todos sus beneficios. Ahora, si predicas todas estas cosas como el Evangelio, que Jesús puede perdonarte, sanarte y que puede darte todas las cosas buenas materiales en la vida, lo que estás predicando es lo que David predicó hace 1000 años antes de Cristo. ¿Cuál es el evangelio del nuevo pacto? Jesús puede darte la victoria sobre el pecado. Romanos 6, verso 14. Jesús puede hacerte partícipe de la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Ese es el evangelio del nuevo pacto. Puedes tener al diablo bajo tus pies. Romanos 16, verso 20. Pero esto no es lo que escuchamos muy a menudo siendo predicado. También puedes edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 4. Así que no vayas a este viejo evangelio del antiguo pacto cuando vayas a predicar el evangelio. Predica el evangelio del nuevo pacto. Hay muchas cosas maravillosas aquí, por ejemplo el verso 13. Como un padre, él se compadece de sus hijos. Salmo 104. Dios hace de sus siervos un fuego abrasador. Verso 4. Este es un verso maravilloso. Dios hace de sus siervos un fuego abrasador. Si eres un siervo de Dios, nunca debes estar frío. No te conformes con ser caliente. Por ejemplo, cuando tocas un vaso de acero con café y está caliente, tú tienes que ser más caliente que eso. Debes ser como un fuego ardiente. Como cuando Moisés vio un fuego ardiente en una zarza. Él se detuvo. Él dijo, esto es diferente de todos los otros arbustos. Y él escuchó. Y cuando eres un siervo de Dios como ese, bautizado en el Espíritu Santo y fuego, y Dios te ha hecho un fuego abrasador, serás diferente de todos los otros arbustos en el desierto. Y cuando estés allí como una zarza ardiente, alguien pasará y se detendrá y dirá, hey, esto es diferente. Y Dios habló a Moisés por medio de ese arbusto, y Dios hablará a través de ti a la gente. Salmo 105. Aquí hay otro resumen de la historia de Israel. Un verso maravilloso, versículo 15. No toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Ten mucho cuidado cuando hables en contra de los ungidos y los profetas de Dios. Es mejor decir, no quiero decir nada. La gente puede venir a preguntarte qué piensas acerca de esta persona, y lo mejor es no decir nada. Puedes hablar cuando no estás de acuerdo con sus métodos o la forma en que está haciendo algo, pero nunca hables en contra de cualquier hombre. La Biblia dice que no hables mal de nadie. Te diré honestamente, no estoy de acuerdo con los métodos de muchos evangelistas americanos de la televisión. No creo que representen a Cristo correctamente, pero no hablaré mal de ellos, porque tengo miedo que Dios no use mi lengua por hablar mal de la gente. No voy a hablar mal incluso de las personas que hacen las cosas de manera diferente, aunque yo no las entienda, pero sí diré que no estoy de acuerdo con su ministerio y yo no entiendo las escrituras de esa forma y puede que no estén haciendo su trabajo como Jesús quiere, pero aún así no voy a hablar mal de ellos. No toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. Y luego habla de José. Aquí hay un maravilloso versículo sobre José. En el versículo 17, a José vendido como esclavo, con grillos afligieron sus pies, hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Y en el margen de mi Biblia dice, su alma entró en hierro.
Eso significa que el propósito por el cual José fue puesto en prisión fue para que el hierro entrara en su alma y así su alma se hiciera fuerte como el hierro, hasta que llegara el momento que la palabra del Señor lo probó. En ese tiempo, tal vez José tenía unos 30 años. Pero él tendría 28 años cuando le dijo al copero del faraón: serás liberado en unos días, por favor, recuérdale al faraón sobre mí. Pero el copero se olvidó de él. ¿Por qué? Porque José solo tenía 28 años. Él esperó por 2 años y entonces Dios se lo recordó al copero. Así que no te quejes cuando la gente se olvide de ayudarte. Dios tiene un tiempo en particular. Hasta que el tiempo se cumplió en el verso 19. El rey envió y lo soltó y lo puso por señor de su casa. Así que ese es un hermoso versículo. En el verso 39 nos dice por qué él dio una columna de nube y de fuego. La nube era para cubrirlos del calor del sol y el fuego era para darles luz en la noche. También tenía un propósito práctico, además de guiarlos a Canaán. Era para cubrirlos a todos. Había una enorme nube que los protegía como una sombra del calor del sol durante el día e iluminaba todo el camino durante la noche. Salmo 106 es de nuevo un repaso de la historia en el versículo 11 y 12. Las aguas cubrieron a sus adversarios, entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Cuando cantaron alabanzas a Dios, cuando vieron a los enemigos derrotados frente a ellos. Mencioné eso el otro día, pero quiero mencionar una cosa más aquí. ¿Cuál es la prueba de la fe de acuerdo al versículo 12? ¿Cómo sabes que crees en la palabra de Dios? Porque tú lo alabarás. Si no lo alabas, no tendrás fe. Porque sabes que ellos creyeron, porque alabaron. Ellos creyeron en sus palabras y lo alabaron. Si ellos no alabaron, quiere decir que no creyeron sus palabras. Recuerda esto. Siempre que salga alabanza de tu boca, puedes estar seguro de que la fe ha salido de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es la válvula de desbordamiento del corazón. Por ejemplo, cuando un tanque de agua está lleno, estos tanques tienen una válvula de desbordamiento. El agua llega hasta ahí y se desborda. Es entonces cuando se apaga la bomba. ¿Cómo sabes que tu corazón está lleno? Cuando por la plenitud de tu corazón la alabanza sale de tu boca. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a alabar a Dios en lenguas conocidas y en lenguas desconocidas. Eso es lo que leemos en Hechos capítulo 2. Salmo 107. Aquí hay un verso maravilloso, el verso 2. Díganlo los redimidos del Señor. No te quedes callado si el Señor te ha redimido de la mano del enemigo. Y describe varias categorías de personas aquí. Los que están hambrientos, sedientos y errantes en el desierto, en el verso 4. Este es, por cierto, el comienzo del libro 5, el último libro. Ya vimos el cuarto libro del capítulo 90 al 106. Ahora, este es el quinto libro. Diferentes tipos de gente que vagaban por el desierto y el Señor los guió a la ciudad correcta. Personas moradoras de tinieblas en el verso 10 y los que el Señor sacó de las tinieblas en el verso 14. Personas que estaban enfermas en el verso 19 y el Señor envió su palabra y los sanó en el verso 20. Un versículo maravilloso. Envió su palabra y los sanó. Los que estaban en un mar tempestuoso, verso 25, y el Señor calmó la tempestad, verso 29. Y los que dejaron que toda esta gente exaltara al Señor porque Él convierte los ríos en desierto. Estas son imágenes de nuestra vida. Oscuridad, mares tormentosos y enfermedades. Diferentes imágenes de cómo el Señor nos libra. Salmo 108, verso 1. Oh Dios, mi corazón está firme. Solo voy a hacer una cosa, estar firme y dar alabanza. Eso es lo que voy a seguir haciendo toda mi vida. Me recuerda a los viejos tiempos cuando solía tener estos discos de gramófono. Y a veces si el disco de gramófono no estaba bueno, este se atascaba y la aguja daba vueltas y vueltas en la misma cosa. Y asimismo mi corazón está firme y solo voy a hacer una cosa, seguir alabando a Dios todos mis días. Salmo 109, verso 8 se refiere a Judas Iscariote, a quien Pedro citó antes del día de Pentecostés. Él dijo que otro tomará el puesto de Judas porque él fue llamado por Dios, pero en el verso 6, Satanás se puso a su diestra. Y él escuchó al diablo en vez de tener a Dios a su diestra. En vez de estar del lado de Dios, se puso del lado del diablo. Ten cuidado.
Porque cuando eso suceda algún día, alguien más en el verso 8 tomará tu ministerio como pasó con Judas Iscariote. Yo creo que el apóstol Pablo tomó el ministerio de Judas Iscariote y escribió las epístolas que tal vez Judas pudo haber escrito. Alguien más tomó su ministerio. Salmo 110 se refiere al sacerdocio de Melquisedec en el verso 4, citado en Hebreos capítulo 7, refiriéndose al Señor y el sacerdocio de Melquisedec. En Salmo 111, el versículo 10 es un maravilloso versículo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso no es palabra de Salomón, es palabra de David. Él fue el primero que lo dijo y Salomón lo tomó de él. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Salmo 112 es un salmo maravilloso. Es uno de mis salmos favoritos. Dice, bienaventurado el hombre que se deleita grandemente en el Señor. Sus hijos serán bendecidos. Él no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiando en el Señor. Versículo 7. La luz resplandece en las tinieblas. Verso 4. Otras personas lo verán. Creo que otras personas verán la forma en que Dios nos ha bendecido. Él verá vencidos a sus adversarios. Verso 8. Él es bueno con los demás. En la Biblia viviente dice, la gente verá cómo Dios ha bendecido a este hombre y estarán profundamente impresionados de cómo Dios lo ha bendecido. Y creo que así es como debe ser en nuestra vida, que la gente que nos rodea pueda ver cómo Dios nos ha bendecido y quedarán profundamente impresionados. Salmo 113 es un salmo que cantamos mucho. A medida que llegamos hacia el final de los salmos, nos encontramos con muchos salmos de alabanza. Los anteriores eran clamores a Dios, pidiendo ayuda en los momentos de aflicción. Y los últimos terminan con alabanza a alabanza. Así es como también debemos terminar. Empezamos nuestra vida con muchas súplicas en nuestros días de juventud. Y a medida envejecemos, nuestra vida debe estar llena de alabanza. No seas como estos ancianos gruñones que siempre están quejándose, porque ellos han ido en la dirección equivocada. Yo creo que si vas en la dirección de los salmos, terminarás tus días con alabanza. Dice en el verso 3, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor por muchas cosas. Dice el verso 6, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Solo el hecho de que Dios se humilla incluso para mirar la tierra misma es algo grande. Y el hecho de que Él se interesa por los detalles de mi vida me hacen ver que Dios es bueno. Salmo 114. Verso 7. Tiembla ante la presencia del Señor. Creo que debe haber una reverencia mucho mayor entre el pueblo de Dios en nuestros días. Salmo 115. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Salmo 116. Otro salmo maravilloso. Amo al Señor porque oye mis súplicas en el verso 1, especialmente en los versículos 12, 13 y 14. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. En el verso 18. Pagaré mis votos porque ha rescatado mi alma de la muerte. En el verso 8. El Salmo 117 es el capítulo más corto de la Biblia y el salmo más corto. Y dice 3 veces en ese salmo, alabar, alabar y alabar. Y eso llama mi atención, que el capítulo más corto de la Biblia dice alabar, alabar y alabar. Es maravilloso. Salmo 118 es un salmo acerca de confiar en el Señor. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Verso 8. En el verso 11, me rodearon. Pero dice 3 veces estas palabras. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Lo dice en el verso 10, 11 y 12. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Esta es la fe que debemos tener. En el verso 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. La gente rechazó a Jesús, pero hoy es la piedra angular. La gente puede rechazarnos, pero Dios nos exaltará. Hosana, dice en el verso 25. Ese fue el clamor con el cual agitaban palmas. Oh Señor, sálvanos. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Verso 26. Este es el salmo que ellos citaron cuando Jesús vino en lo que ellos llaman Domingo de Ramos, en Jerusalén.
Salmo 119. Cada uno de estos 176 versículos, al menos casi todos, puede haber uno o dos que no tengan, pero cada uno tiene versos maravillosos aquí. El verso 9 habla acerca de cómo el joven puede mantener limpio su camino. En el verso 11 dice, mi corazón he atesorado tu palabra. Y en el verso 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. No tengo tiempo para mostrártelos todos. En el verso 67 dice, antes de que fuera afligido yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En el verso 130, la exposición de tus palabras imparten luz. En la traducción Nueva Biblia de las Américas, el verso 133, esto es Romanos capítulo 6, verso 14 en el Antiguo Testamento. No dejes que el pecado tenga dominio sobre mí. Anticipando Romanos 6, verso 14. Afirma mis pasos en tu palabra, así es como vencemos al pecado. Y el último verso, el 176, dice, me he descarriado, Señor, por favor búscame como oveja perdida y tráeme de vuelta. Del Salmo 120 al 134 se llaman salmos de ascensión, salmos que se cantaban mientras subían para las fiestas de Jerusalén y cantaban mientras subían al monte alabando a Dios. El Salmo 120 habla de destruir esta lengua. Dice el verso 2, libra mi alma, Señor, de labios mentirosos. ¿Qué te daré, oh lengua engañosa? Te quemaré, dice en el verso 4, oh lengua falsa y mentirosa, aguda flecha con brasas de enebro. Vaya actitud la que debemos tomar hacia nuestra lengua al comenzar este viaje a la montaña. En Salmo 121, mientras subimos, él dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿Vendrá de los egipcios, más allá de las colinas, o de los asirios, más allá de las colinas? No. Mi ayuda viene del Señor de arriba, que hizo el cielo y la tierra. Él es el único que nunca dormirá y Él cuidará de mí. En el verso 4. Y nada me herirá de día y de noche. Verso 6. Vamos un paso más arriba y decimos en Salmo 122, verso 1, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Mi casa está en la iglesia, mi casa está en medio del pueblo de Dios. Mucha gente no valora la comunión del pueblo de Dios. Tienes que pagar un precio para estar en medio del pueblo de Dios. Tienes que negarte a ti mismo y aprender a tener comunión con otras personas que son diferentes a ti. Salmo 123, verso 2. Como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios. Es como los soldados que están esperando que les llame su capitán. Y cuando el capitán les llama, inmediatamente el soldado viene y le pregunta, Señor, ¿qué quiere que haga? Cumple con la orden y luego espera que lo vuelvan a llamar. Asimismo es nuestro llamado, esperar en el Señor y no correr de un lado a otro. Los soldados no andan haciendo otras cosas. Ellos esperan la orden de su capitán. Hoy en día muchos cristianos no saben esperar de esa manera. Salmo 124, verso 1. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, cuán derrotados habríamos estado. Pero en el verso 7, el Señor rompió el lazo de la muerte y nos ha llevado a la resurrección. Nuestra ayuda está en el Señor. Salmo 125, verso 1 dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que son inconmovibles. Imagínate ser inconmovible como un monte. Salmo 126, versos 5 y 6. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Salmo 127. ¿Sabes quién escribió este salmo sobre la casa y sobre los hijos? Salomón. Es asombroso. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este hombre no guardó lo que dijo. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dice el verso 3, un don del Señor son los hijos. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Sus hijos les permitirán cerrar las bocas de los enemigos. En el verso 5, nuestros hijos deben crecer de tal manera que la boca de los enemigos se cierren cuando vean la manera en que educamos a nuestros hijos. El hombre que lo escribió hoy está en el infierno. Así que puedes entender muy bien estas cosas, pero puede ser que no las practiques. Salmo 128, verso 1.
Bienaventurado todo aquel que teme al Señor siempre. Salmo 129 habla del sufrimiento y de la cruz. El verso 3 dice, sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos, pero el Señor es justo y que todos sean avergonzados y vueltos atrás. En los versos 4 y 5. Salmo 130, verso 6. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. ¿Te imaginas a un vigilante que tiene que estar despierto toda la noche cuidando una casa? ¿Qué es lo que él está esperando? Está esperando la mañana para ir a dormir. Y él dice, Señor, te espero mucho más que cualquier otro vigilante en el mundo que esté esperando la mañana. Salmo 131. Señor, enséñame a ser humilde para que yo no me involucre en cosas demasiado difíciles para mí. Verso 1. Hay muchas cosas que están más allá de nosotros y fuera de nuestro límite, así que dejémoselo a Dios. Salmo 132 habla de la gran pasión de David por construir una casa para Dios y no se le dio la oportunidad, pero él tenía esa tremenda pasión en el verso 5. Nosotros deberíamos tener esta pasión para construir la iglesia. Salmo 133. Miren cuán bueno es que los hermanos habiten juntos en armonía. La unción fluye donde hay tal unidad. Eran una sola alma y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, porque allí mandó el Señor la bendición. Verso 3. Salmo 134, el último de los salmos de ascensión. Bendigan al Señor todos los siervos del Señor, los que sirven por la noche en la casa del Señor. Alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo 135, verso 4. El Señor nos ha hecho posesión suya. En los versículos de 15 al 18, los que adoran ídolos serán semejantes a ellos. Es verdad, nos parecemos al Dios que adoramos. Pero si adoramos ídolos, nos convertimos en eso. Si adoramos a un Dios que es como un policía, que siempre está tratando de atraparnos, entonces nosotros también nos convertiremos en policías hacia los demás. Pero si adoramos a un Padre Celestial amoroso, que es misericordioso y compasivo, también seremos misericordiosos y compasivos con los demás. Salmo 136. Este es un salmo donde en cada línea casi termina con porque para siempre es su misericordia, algo que debemos proclamar siempre. Salmo 137 es un salmo sobre el pueblo que volvió del exilio. Y dice, allí en Babilonia yo quería Jerusalén en el verso 6. Oh Dios, que mi lengua nunca sea capaz de hablar de nuevo si no soy capaz de valorar Jerusalén, sobre todo lo demás sobre la faz de esta tierra. Esa es la actitud que debemos tener hacia la iglesia. Señor, detesto un sistema religioso cristiano que te deshonra. Quiero la verdadera iglesia. Él dice en el verso 8, oh hija de Babilonia, vas a ser destruida. Este es el contraste entre Babilonia y Jerusalén que vemos aquí. Salmo 138, última parte del verso 2. Has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. La palabra de Dios ha sido exaltada sobre el nombre de Dios. Por eso les digo que deben tomar la palabra de Dios en serio. Lo que esté escrito aquí, tómalo en serio, porque ha sido exaltado por Dios. Salmo 139 es un salmo donde podríamos pasar mucho tiempo. Todos los días que hemos de vivir en la tierra han sido escritos en su libro, verso 16. Él ha planeado nuestra vida. Hay un libro en el cielo donde está escrito todo el plan para tu vida. Pregúntale a Dios cuál es, y Él te lo mostrará página por página, un día a la vez. Y cuando llegues al final de tu vida, podrás mirar hacia una vida en la que cumpliste la voluntad de Dios. Escudriñame, oh Dios, y muéstrame si hay alguna maldad en mí. Versos 23 y 24. La Biblia viviente dice, Señor, señálame cualquier cosa en mí que te entristezca. Salmo 140. Señor, líbrame del hombre malo. Solo los rectos morarán en tu presencia. Versículo 13. Salmo 141, verso 3. Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios. Y para hacer eso, vigila mi corazón y no dejes que mi corazón se incline a nada malo. Salmo 142. Este es un salmo mesiánico. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay quien cuide de mi alma. Nosotros también podemos decir eso, pero a ti he clamado, Señor, y dije, tú eres mi refugio. Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu me guíe a tierra firme. Vaya oración.
Señor, condúceme a la tierra donde pueda vivir en rectitud todos los días. Salmo 144 es una oración por nuestros hijos e hijas en el verso 12. Señor, sean nuestros hijos en su juventud como plantas florecientes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio, que crecen hermosamente para Dios como un jardín y como un palacio. Salmo 145, versos 18 al 20. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Él cumplirá el deseo de los que le temen. El Señor guarda a todos los que lo aman. Salmo 146, versos 3 y 4. No temas a los príncipes, ni pongas tu confianza en ellos. ¿Qué pasa con ese hombre influyente que hoy puede ayudarte? Un día muere y ese es el final. Confía en el Señor. Salmo 147 nos dice lo que el Señor ha hecho. En el verso 5, grande es nuestro Señor, su entendimiento es infinito. Sana a los quebrantados de corazón en el verso 3 y edifica la iglesia en el verso 2. Él hace muchas cosas maravillosas. Salmo 148 es sobre las cosas maravillosas que Dios ha hecho en la creación. En el verso 13 dice, su gloria es sobre tierra y cielos. Salmo 149 es un cántico nuevo. El Señor se deleita en su pueblo y adornará de salvación a los humildes. En el verso 4. Si quieres que el Señor te embellezca, debes ser humilde. Y regocíjense de gloria los santos. Canten con gozo sobre sus camas. Sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano, para ejecutar juicio sobre el diablo, para atar a los principados y potestades. Así es como alabamos a Dios. Alabar a Dios y atar el poder de Satanás siempre van juntos. Y luego llegamos al gran final. Salmo 150. 13 veces leemos la palabra alabanza en este salmo. Solo hay un tipo de persona a quien no se le permite alabar a Dios. ¿Sabes quién es? Los que no pueden respirar. En el verso 6, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Estás respirando? Alabado sea el Señor y sigue alabando al Señor. Amén. Oremos.